cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una evidencia de que nuestro Señor Jesucristo resucita. Resucita y que es llevado al cielo y que hay una promesa, que va a volver. En Primera de Reyes 18-19, está hablando sobre Elías, dice la Escritura: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. En el 22 dice: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. La Escritura nos habla que Elías queda solo sobre los profetas de Baal. Elías hace un desafío. Elías va a restaurar una época. Elías va a entrar en un desafío con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Dice la Escritura que los profetas de Baal hicieron sus ritos por media mañana, cantaron y adoraron y hicieron sus ritos, y no cayó fuego de ningún dios. Y dice la Escritura que cuando fue el turno de Elías, Elías preparó su altar y echó agua al altar 3 veces. Incluso las rocas y todo estaba lleno de agua. Y cuando clamó al nombre de Jehová, el fuego consumió hasta las piedras, dice la Escritura. Fue en respaldo de nuestro Señor Jehová Dios a Elías en ese momento para restaurar el Evangelio, para desafiar el Evangelio y para plantar un fundamento importante en la vida del pueblo de Israel en ese instante. Solo, únicamente, nada más, sin otra cosa más que presentar, nos habla de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo vino para resolver un problema fundamental, que es el problema espiritual. Jesucristo nos da la vida. Jesucristo saca al hombre de la maldición, del pecado, del fracaso. Jesucristo es el Hijo de Dios, quien nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De verdad que se saben eso, ¿verdad? De verdad que lo sabemos eso. También sabemos, Romanos 8:2, sabemos que la Escritura dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También lo sabemos, ¿verdad? Si yo estuviera sentado abajo, yo diría amén. 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 En Marcos 10:45 la Escritura dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. En Primera de Juan 3:8 la Escritura dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿ustedes saben qué es lo grandioso de dar un mensaje aquí en la iglesia hispana Emanuel de Seúl? Que es fácil dar un mensaje. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque al proclamar a Cristo no hay que preparar mucho material, porque ya conocen lo que es el Evangelio. Entonces, pero hemos detectado que hay un problema. No un problema, sino que nos falta realizar algo. Hemos detectado que conocemos la Escritura, conocemos el Evangelio, pero estamos fallando, o estamos no fallando. De repente nos falta madurar o crecer en la parte de la realización, en la práctica. Y eso es lo que el mensaje nos habla, el Evangelio, como algo único, o tener la unicidad en el Evangelio. Nos falta nosotros ahora entrar en una etapa diferente, que es disfrutar el Evangelio desde la unicidad, como algo único en nuestra vida, que nos fortalece, que nos da respuestas, que nos da evidencias, hasta el punto de poder experimentar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo a través de diferentes circunstancias en nuestra vida. En Hechos 2:21 la Escritura dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Romanos 10:13 la Escritura dice lo mismo:
que si confesares el nombre del Señor serás salvo. Y en 1 de Juan 5, del 11 al 13, habla de la seguridad de la salvación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué estará leyendo el copastor estos versículos bíblicos? Porque aquí está pues el sentido de la unicidad. El sentido de la unicidad es que nosotros podamos proclamar a Cristo. El sentido de la unicidad está en que nosotros podamos dar a conocer el reino de Dios. Porque si algo nosotros vamos a crecer y vamos a poder experimentar mayor respuestas en nuestra vida, es cuando proclamamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente se va a salvar al oír el Evangelio, al aceptar a Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, si nosotros como iglesia callamos y no experimentamos la unicidad, que es algo único en nuestra vida, que nos da fuerza espiritual, y no compartimos la palabra, no hablamos del problema fundamental, no entramos y tallamos, es decir, al hombre hay un pecado fundamental de Génesis 3, hay una separación del hombre con Dios, hay un ser espiritual que quiere destruir tu vida, que es Satanás, el diablo. Si no compartimos el Evangelio, entonces todo quedará en una teoría en nuestra vida de fe. Un día se levantará un problema en nuestra vida al punto que no sabremos y no entenderemos la voluntad de Dios si es que no proclamamos y no predicamos el Evangelio. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros en este momento, o nos está desafiando la palabra para que seamos personas que disfrutemos de la unicidad. La unicidad es eso, es poder compartir el Evangelio de acuerdo a la especialidad que tienes. No estoy diciendo, o el Señor no está diciendo que todos tienen que ser predicadores. No está diciendo que todos tienen que ser buenos músicos, o buenos deportistas, o buenos profesionales. Hay un sentido en tu vida que algo sabes hacer bien. Debe haber algo en tu vida que debes hacer bien. Entonces, eso va a llevar a tu vida al sentido de la unicidad. Por ejemplo, ¿no? Nuestra hermana Chabela, por ejemplo, cocina muy rico, cocina muy bien. Ella prepara, como dice su esposo Franco, prepara un picadito de carne con papas, delicioso. Entonces, si conectamos eso al Evangelio, en el sentido de la unicidad, eso puede ser tranquilamente un gran método para la evangelización. ¿Por qué? Porque puede reunir a su familia, o puede reunir a amigos de sus hijos, o familiares, o del trabajo, y a través de una comida, no hace falta predicar o decir, cree en el Señor Jesucristo para que comas mi comida. Lo que va a realizar que la gente saboree y que deguste de una buena comida, la gente va a preguntar, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo lo haces? Hay una receta, exacto. ¿Y sabes una cosa? Por más que la hermana Chabela dé la receta a una persona, no saldrá igual. Por más que le dé los tips, no saldrá igual. ¿Por qué? Porque el sentido de la unicidad, eso único que Dios le ha dado a ella, es solamente para que, como ella lo hace, pueda salir rico. Y a través de eso, puede el Evangelio entrar a una familia, entrar a una amistad, entrar a una persona desconocida. Entonces, el Señor nos llama a nosotros con un sentido de unicidad, con un talento único, con algo que nosotros sabemos hacer, con algo que podemos explotar para el Evangelio. ¿Por qué? Porque el trabajo del creyente, o la obra del creyente, es que el Evangelio llegue a las personas. Por ejemplo, a Néstor, a Jordan y a André les gusta jugar fútbol. Por ejemplo, les gusta jugar fútbol. Si yo los siento a ellos y les hablo del Evangelio 5, 3, 4, 6 horas, se van a dormir, no me van a hacer caso. Pero si vamos a jugar fútbol un día, y jugando fútbol compartimos un deporte, conversamos, y seguramente nos picamos también cuando se juega la pelota, pero ese es un medio ¿para qué? Para que el Evangelio entre a la vida de los jóvenes, entre a la vida de los jóvenes. Y así la música, así el trabajo también en donde estamos. Va a depender mucho también de la forma como trabajamos, cómo nos comportamos en el trabajo. Porque imagínense en este tiempo, los creyentes nos miran con lupa, miran lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos. Hay que tener mucho cuidado cuando comenta uno en el Facebook, porque hay críticas, hay una persecución. Tal vez no sea una persecución así
con presión, pero hay una persecución sana contra el creyente hoy en día. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro una cosa, que nuestra vida espiritual depende de un solo camino, depende de un solo Señor, que es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, usar mi sentido de unicidad o la unicidad que Dios me da, que es algo único, no es para tener éxito, no es con la intención de ganar dinero, mucho dinero, ni tener un gran éxito. Es para que el Evangelio sea proclamado a través de eso. ¿Por qué? Porque si el Señor respalda esa unicidad que tú tienes, entonces el reino de Dios se establece y todo lo demás empieza a ser añadido. Eso es Mateo 6:33. Por eso los jóvenes no debemos presionarnos por alcanzar el éxito, no debemos presionarnos por alcanzar el dinero, no debemos presionarnos por querer ser alguien en la sociedad, sino al contrario, debemos nosotros orar y trabajar, construir desde lo más pequeño hacia lo más grande en oración, sujetándonos a la palabra de Dios y dándole el culto a Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que va a quebrantar la fuerza de las tinieblas. Por eso Elías no se esforzó mucho para quebrantar a los profetas de Baal. Simplemente hizo un altar al igual que ellos. Hizo un altar al igual que ellos. La diferencia fue que Elías clamó al Dios verdadero. Elías clamó al Dios verdadero y el Dios verdadero lo escuchó, porque era un profeta que solo él había quedado. Entonces en esta época solo hay uno como nosotros, solo hay uno como tú, solo hay alguien que sabe hacer eso como tú lo sabes hacer. Por ejemplo, el hermano Franco me cuenta que en su fábrica hay una grúa para manejar. Y de todos los que trabajan ahí, él es solo el único que puede manejar esa grúa cuando es necesario. Entonces, ese es un sentido de unicidad. El poder hacer algo que otros no pueden hacer. El poder ver algo que otros no pueden ver. El poder ir a lugares donde otros no pueden ir. Por ejemplo, a mí me gustaría estar en todos lados. Estar en una fábrica, estar en las universidades, o estar en los campos diplomáticos. Pero yo no puedo hacer todo. No puedo hacer todo. Entonces el sentido de unicidad también se da cuando empezamos a conectarnos todos y empezamos a repartirnos el trabajo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, para que el Evangelio sea predicado. Entonces esta semana en oración, pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es mi sentido de unicidad? ¿Cuál es eso que tú me has dado a mí como algo único que yo sé hacer? Y probablemente pensarás y dirás, y no encontrarás de repente en la semana. Pero seguí orando, mirando la palabra, dándole el culto a Dios, porque esa respuesta algún día será revelada, así como fue revelado el Evangelio en nuestra vida, a través de Jesucristo, y ganamos la salvación. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida de fe, tenemos que vivirla, pero al mismo tiempo tenemos que compartirla, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Cristo, porque si escapamos de Génesis 3, el Señor nos hace una nueva criatura. Una nueva criatura, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo. Nuestra vida en Cristo es una vida llena de bendición. Hoy hay una bendición en nuestra vida. Hoy hubo una bendición en nuestra vida en la mañana, hubo una bendición en nuestra vida en la tarde, y habrá una bendición en la noche. Es el presente. El pasado ya queda consumado. Mirando el mensaje esta semana, de que solo hay un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, de que hay un sentido de unicidad el cual tú posees como hijo de Dios, como hija de Dios, y que además eres una nueva criatura para superar todos los problemas de tu familia, de tu vida. El día lunes pasado, en el edificio donde yo vivo, hubo un accidente muy fuerte, muy grave. Estábamos mi esposa y yo, eran como las 4 de la tarde, estábamos con el bebé en la casa y de pronto empezó a oler a quemado. Empezó a oler a quemado. Y salía a mirar los tomacorrientes, salía a mirar la electricidad, el gas, y dentro de nuestra casa todo estaba bien. Salía a la parte de atrás a mirar dónde está la lavadora, a ver que no pase nada, pero seguía oliendo fuertemente al humo que salía de las llamas, y cuando me asomo por la parte de atrás a mirar, el reflejo de la pared del frente, se veía la llama, el humo que salía. Era el departamento de al lado que estaba incendiándose. En ese momento empezamos a escuchar a los bomberos que llegaban. Los bomberos pararon en el edificio. Un momento de nervio, un momento tremendo, que tienes que mantener la seguridad, tienes que respirar, sobre todo si tienes a una esposa y tienes a un niño de 1 año y medio. Y lo primero que hicimos fue alistarnos, lo que pudimos coger, alistar al bebé,
y coger los pasaportes. El resto no importaba, porque los pasaportes nos dan una seguridad de quiénes somos, de dónde somos. Y bueno, tenía que comprar mi pasaje, tenía mi pasaporte para comprar mi pasaje. Pero si tenemos eso en el lado espiritual, sabemos que somos ciudadanos de los cielos. Eso es una identidad que constantemente está con nosotros. Salimos de casa, bajamos, evacuamos el edificio y el incendio no paraba. El incendio seguía y consumió todo el departamento de nuestro vecino. Consumió todo el departamento de nuestro vecino. Estar abajo mirando esa escena con todos los bomberos alrededor es algo impactante, algo que a veces uno piensa que a uno no le puede pasar muchas veces cosas así, pero al mismo tiempo al ver esa realidad uno dice, puede ser mi casa, puede ser mi familia, puedo estar yo ahí en esos zapatos. Y de pronto llega la familia, porque los señores trabajan, tienen 2 hijos, la casa está muy en desastre, y ese momento es terrible, ver a una familia que lo pierde todo. Yo no sé cuántos de aquí o que nos escuchan han estado en esa posición de perderlo todo en su vida, de perderlo todo realmente, y solamente quedarse con los zapatos de la mañana que salieron, con la ropa que está y con el poco dinero seguramente que tenía en el bolsillo, en el banco. Y la preocupación era de que no haya nadie adentro, que no esté ninguno de los hijos, porque ellos trabajan. Gracias a Dios no había ninguna persona adentro, ninguno de los hijos. Y en ese momento yo, mirando esa situación, me puse a pensar, se me cayeron algunas lágrimas también, por ver la familia que estaba abajo, mirando sus pertenencias que les habían desaparecido por completo. Y no es decir que si están en Cristo, si no están en Cristo, si son pecadores o no son pecadores. Eso no es el punto que quiero dar. El punto que quiero dar es que cuando nos quedamos en una situación como esas, porque puede ser una decisión amorosa, puede ser un problema financiero, puede ser un terremoto como acaba de pasar en Chile ahora, o puede ser una persecución religiosa como hay en Siria o en todo el mundo, los desastres. Solamente en nuestra vida espiritual existe algo que sí realmente nos da la fuerza, que es el Evangelio, que es solo Cristo. Hay algo único que el Señor y su familia van a hacer ahora para volver a forjar su futuro. Es descubrir ese talento, esa especialidad que tiene y volver a ser una nueva criatura de en verdad. Porque yo pienso y digo, cuando realmente uno pasa esa situación, pierde todo o hay una enfermedad que llega a su vida y se recupera otra vez, o hay un problema amoroso y se recupera otra vez, es ahí donde uno creo que de verdad experimenta qué es nacer de nuevo, qué de verdad es ser una nueva criatura dentro de este mundo. Y ser una nueva criatura en Cristo Jesús es pensar que todos los días el Señor quiere renovarnos, porque dice la Escritura que todas las cosas viejas quedaron atrás, y hay cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Así que yo con esa situación oraba también por la familia. Lo que a mí más me partía el corazón es que no había dado el Evangelio a los niños, a la hija y al hijo. Ese momento fue algo que a mí me chocó muchísimo, porque yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si esos niños hubieran perdido la vida en ese momento? Los tengo frente a casa, los tengo a 2 pasos de mi puerta, y siempre los veo. Incluso el niño a veces viene a tocar la puerta porque le gusta jugar con Sayo. Y me puse a pensar y me arrepentí delante de Dios y le dije, Señor, perdóname. Oraré para dar el Evangelio a este niño, si es que aún no lo he escuchado. Oraré para dar el Evangelio a esta familia, si aún no lo he escuchado. Oraré por ellos, oraré por mi edificio. Oraré no solamente por mi edificio, oraré por toda la región donde yo estoy, para que el Evangelio se establezca. A veces pasan esas cosas para hacernos despertar y para no aturdirnos con tanta información, para no creernos los super evangelistas o los super espirituales, sino para ver la realidad y decirnos, hay un mundo que está en desastre, hay un mundo que necesita el Evangelio, hay jóvenes que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Tal vez no sean lo que nosotros queremos, son los que Dios ha preparado ya. Entonces, eso que nos haga reflexionar. A mí me hizo pensar mucho esta semana, porque he pasado 3 eventos en poco de 2 semanas. 3 accidentes muy grandes han rozado nuestra vida junto con mi esposa en estas 2 últimas semanas.
y el Señor nos ha salvado por un segundo de no estar ahí. Así que esta semana disfrutemos de Emanuel, veamos realmente, Señor, hoy vine a la iglesia, hoy estoy donde estoy, mañana yo no sé qué va a pasar. Mañana yo no sabía que el lunes me iba a enfrentar a esta situación. Yo no sabía que el lunes no puedo volver a mi casa todavía porque todo el humo y todas las cenizas es muy fuerte para el bebé. Estoy fuera de casa casi toda la semana. Estoy durmiendo, estoy afuera orándole a Dios, mirando el campo. Gracias a los amigos y hermanos en Cristo que nos han dado la mano y que están ahí orando también por nosotros. Y orando por esta familia también para que el Evangelio realmente se grave, el Evangelio cambie nuestra naturaleza, el Evangelio cambie esa raíz. Un día que llegamos, la señora ahí, nos cruzamos con ella en la escalera y nos dijo que había estado orando en la iglesia, había ido a la iglesia a escuchar, a orar por su familia, a orar por su hijo. Entonces, si somos nueva criatura, y quiero terminar con esto, es porque la persona que tú eres ahorita no eres la persona que el Señor desea. Hay nuevas cosas en ti que el Señor quiere sacar. Hay nuevas cosas en ti que el Señor quiere dar a conocer. Hay una nueva criatura en ti que el Señor quiere que tú disfrutes de eso. Hay algo nuevo en nosotros todos los días. Hay algo nuevo, de verdad hay algo nuevo. Yo miraba a mi esposa y miraba a mi pequeño esta semana y decía, si hasta hoy he vivido así, mirando esta parte de la Escritura, si soy una nueva criatura en Cristo Jesús, libre del pecado, de la maldición, de los desastres, Señor, ¿qué tienes de mí? Aunque no parezca que hay algo nuevo en mí, hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Aunque tú mires a tu alrededor, a tu esposa, a tus hijos, y los mires como siempre los miras, si los miramos con el Evangelio, hay algo nuevo. Aunque sea el peor de los peores, hay algo nuevo que el Señor tiene para esa persona. Tiene para ti como hijo, como hija de Dios. Hay algo nuevo en nuestra vida que el Señor quiere hacer, como lo hizo en todas las épocas con los remanentes. Hay algo nuevo que el Señor quiere darnos y tenemos que descubrirlo en oración. Hay algo nuevo, de verdad. Al ver esta palabra de que es solo Cristo, la unicidad en Cristo y la nueva criatura en Cristo, hay una esperanza. Hay algo nuevo en nuestra ciudad que el Señor aún no ha demostrado. Hay algo nuevo en nuestro país que el Señor ha preparado. Hay algo nuevo en los remanentes que el Señor ha preparado. Por eso yo siempre digo esta frase, y aunque suena repetitivo, cuando yo miro a los jóvenes que trabajan en una fábrica o que estudian o que están por ahí, no los miro como los trabajadores o como los estudiantes. Los miro como aquellos profesionales o empresarios o eso nuevo que el Señor va a hacer o esos predicadores que el Señor tiene. Hay algo nuevo en nuestra vida que el Señor quiere revelar a través del Evangelio, pero nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Hay que poner en práctica, hay que proclamar a Cristo, hay que usar ese sentido de unicidad, eso único que nosotros sabemos hacer, como los remanentes supieron, ¿no? José, Samuel, en este caso Elías, la iglesia primitiva, y en este caso nosotros en este tiempo. Así que recibamos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Esta semana recordar, cualquier cosa que pase en nuestra vida, solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, lo único que tengo es a Dios de mi lado, la bendición de Emanuel. Cualquier problema que tenga, puede ser hoy, pero mañana hay un nuevo comienzo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que esta semana sujetémonos a esto, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos personas de solución. Somos personas que tenemos que orar por los problemas, tenemos que quebrantar todo en oración en el nombre de Jesucristo. Tenemos un lindo legado que es el Evangelio, que no solamente quede en palabras, que no solamente quede en teoría, sino que pongamos acción a las cosas, porque realmente esta época lo necesita. Oremos en el nombre de Jesucristo para recibir esta bendición. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Señor, gracias por darnos solo el Evangelio, que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por darnos la unicidad, por darnos algo único a nosotros en lo que podamos explotar y lo que podamos desarrollar, Señor.
para tu gloria y para la evangelización. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por hacernos una nueva criatura y por hablarnos y decirnos que hay algo nuevo en nosotros que aún no hemos descubierto, pero que es una bendición en nuestra vida a través de tu palabra, a través de tu bendición. Que disfrutemos de la bendición de Manuel, Señor, como hombres y mujeres de oración las 24 horas, todas las semanas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.